Beatrice Winthrop estaba de pie junto a la enorme ventana panorámica, contemplando distraídamente el jardín inmaculadamente cuidado de su lujosa mansión de Greenwich, Connecticut. Su esbelta figura, enfundada en un elegante vestido de seda color marfil, parecía frágil contra las enormes cortinas de grueso terciopelo. Su largo cabello castaño estaba recogido en un elaborado recogido que dejaba ver un elegante cuello adornado con un collar de perlas, regalo de 5º aniversario de boda de su marido, Ezra Fitzgerald. El silencio del espacioso salón se vio interrumpido por el sonido de la puerta principal al abrirse. Beatrice se volvió y una leve sonrisa iluminó su rostro al ver entrar a Ezra. Era un hombre alto y esbelto, con el pelo oscuro bien peinado hacia atrás y unos penetrantes ojos grises, que lucía impecable con un costoso traje de un famoso diseñador. «Buenas noches, cariño», dijo Ezra, acercándose a su mujer y besándola en la mejilla. «¿Cómo te ha ido el día?» «Tranquilo», respondió Beatrice, observando atentamente a su marido. «¿Y el tuyo?» Ezra se encogió de hombros despreocupadamente, dirigiéndose a la barra. «Lo de siempre. Reuniones interminables, negociaciones». Se sirvió un whisky y bebió un sorbo. «¿No te habrás olvidado del acto benéfico de este sábado?» Beatriz negó con la cabeza. «Claro que no. Ya he elegido un vestido». Ezra asintió. Su mirada se detuvo un momento en el cuadro que colgaba sobre la chimenea, un Monet original regalado por el padre de Beatriz para su boda. Una ligera sombra recorrió su rostro, pero la ocultó rápidamente tras otro sorbo de whisky. «Por cierto, hoy ha llamado tu madre», dijo Beatriz, observando la reacción de su marido. «Quería saber si íbamos a venir para Acción de Gracias». Ezra arrugó la nariz. «Ya sabes lo que opino de esas reuniones familiares, sobre todo en casa de mis padres». Beatriz suspiró. «Ezra, son tu familia, y te quieren». «¿Amor?» Ezra sonrió con amargura. «Les encanta recordarme lo perdedora que era antes de conocerte. Es como si ni yo mismo lo recordara». Beatriz se acercó a su marido y le puso suavemente una mano en el hombro. «No eras un perdedor, solo estabas encontrando tu camino». Ezra se apartó, con el rostro tenso. «Sí, y solo lo encontraste cuando te casaste con la heredera de una fortuna multimillonaria. Menudo logro». «Ezra, por favor», dijo Beatriz en voz baja. «Lo has conseguido todo tú solo. Tu empresa...» «Mi empresa», la interrumpió Ezra, «nunca habría alcanzado tales cotas sin las conexiones de tu familia. No nos engañemos». Beatriz sintió que la tensión, siempre presente entre ellos últimamente, aumentaba de nuevo. Intentó cambiar de tema. «¿Invitamos a Oliver a cenar? Mi hermano hace tiempo que no viene». Ezra terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con excesiva fuerza. «¿Tu hermano? ¿El que heredó la empresa de tu padre a pesar de ser mayor? No, gracias. Ya tengo suficientes recordatorios de mi lugar en esta familia». Beatriz sintió que su paciencia se agotaba. «Ezra, estás siendo injusto. Oliver siempre te ha tratado bien, y sabes que nunca quise dirigir la empresa». «Claro que querías», replicó Ezra secamente. «¿Para qué molestarse cuando puedes limitarte a disfrutar del dinero?» Beatriz respiró hondo, tratando de contener su irritación. «Creía que ya habíamos hablado de esto. Te he apoyado en todo lo que has emprendido. He ayudado a construir tu negocio». «Sí, lo hiciste», rió Ezra con amargura. «Con tu dinero y tus contactos. Y si no los hubiera tenido, te habrías quedado conmigo cuando no era nadie». «No me casé contigo por dinero o estatus, Ezra», dijo Beatriz en voz baja. «Me enamoré de ti por tu inteligencia, tu ambición, por la clase de hombre que eras». «Era», repitió Ezra. «¿Y qué soy ahora, Beatriz? ¿Un exitoso hombre de negocios? ¿O solo el marido de una rica heredera?» Beatriz sintió que el corazón se le apretaba de dolor.
Podía ver cómo los complejos y las inseguridades de Ezra corroían su matrimonio desde dentro, pero no sabía cómo ayudarle. «Eres mi marido», dijo, tratando de poner todo su amor en esas palabras. «Un hombre al que quiero y respeto. ¿No es eso suficiente?» Ezra la miró con una larga mirada que mezclaba amor y amargura. «A veces creo que no», dijo en voz baja y salió de la habitación, dejando a Beatriz sola. Beatriz volvió a la ventana y contempló el crepúsculo. Su vida parecía perfecta desde fuera. Una casa preciosa, un negocio próspero, acontecimientos sociales. Pero Beatriz sentía que el abismo entre ella y Ezra crecía día a día. Su complejo de inferioridad y su constante comparación con la familia de ella estaban destruyendo poco a poco su relación. Beatriz recordaba cómo había sido Ezra cuando se conocieron. Seguro de sí mismo, entusiasta y lleno de planes para el futuro. La había cautivado con su agudeza mental y su ambición, haciéndole creer que juntos podrían alcanzar cotas increíbles. Pero cuanto más crecía su riqueza, más parecía crecer su inseguridad. Cada éxito, cada logro, Ezra no lo percibía como resultado de sus propios esfuerzos, sino como consecuencia de la influencia de la familia de Beatriz. Constantemente se sentía indigno, a pesar de los esfuerzos de ella por convencerle de lo contrario. Beatrice suspiró, recordando cómo había intentado apoyar a su marido cuando empezó su negocio. Había utilizado sus contactos para ayudarle, pero ahora esa ayuda se había convertido en un obstáculo en su relación. Ezra no veía en ello el apoyo de una esposa cariñosa, sino la prueba de su fracaso. Su vida en común se convirtió en un extraño juego, en el que cada éxito de Ezra no hacía sino aumentar sus complejos, y cualquier intento de Beatriz por ayudarle era percibido como una humillación. Se sentía atrapada, sin saber cómo romper este círculo vicioso. La mirada de Beatriz se posó en la fotografía de la repisa de la chimenea. Ezra y ella de vacaciones en Italia, felices y enamorados. De eso hacía 5 años, pero parecía una eternidad. Por aquel entonces, aún podían disfrutar de la compañía del otro sin pensar en el dinero y el estatus. Beatriz se acercó a la barra y se sirvió una copa de vino. Sabía que tenía que hacer algo para salvar su matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo convencer a Ezra de que sus logros eran mérito suyo? ¿Cómo hacerle creer en sí mismo? Recordó una conversación con su hermano Oliver unos días atrás. Él había notado la tensión entre ella y Ezra y sugirió una prueba: fingir la pérdida de la fortuna de la familia Winthrop. Así, según Oliver, Ezra podría demostrarse a sí mismo que podía mantener a su familia sin el apoyo de parientes ricos. Beatriz había descartado la idea por considerarla demasiado arriesgada, pero ahora, mirando el salón vacío, empezó a dudar. ¿Sería esta la única forma de salvar su matrimonio? Darle a Ezra la oportunidad de demostrar su valía, de sentir su importancia y su poder. Beatriz bebió un sorbo de vino y sintió que un plan empezaba a formarse en su cabeza. Sería arriesgado, tal vez incluso peligroso para su relación. Pero, ¿realmente tenía elección? No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo su amor moría lentamente bajo el peso de los complejos y las reticencias. Beatriz estaba sentada en su sillón favorito de la biblioteca, sosteniendo un viejo álbum de fotos. Sus dedos acariciaban suavemente las páginas amarillentas mientras se sumergía en los recuerdos de los primeros días en que conoció a Ezra. Hacía exactamente 10 años. Beatrice Winthrop, una joven de 24 años heredera de una de las mayores fortunas de Nueva Inglaterra, había conocido a Ezra Fitzgerald en un acto benéfico celebrado en Boston. Destacaba entre la multitud de ricos herederos y hombres de negocios por su sinceridad y su pasión por la vida. Ezra, hijo de una maestra de escuela y un mecánico de una pequeña ciudad de Massachusetts, había asistido a la velada por casualidad.
Su amigo trabajaba para la empresa que organizaba el acto y había invitado a Ezra como asistente. Beatriz recordaba su primera conversación. Ezra había hablado de su sueño de crear una empresa tecnológica innovadora que cambiara el mundo. A Beatriz le fascinaban su entusiasmo y su determinación. ¿De verdad crees que puedes hacerlo?, le preguntó entonces. Absolutamente, respondió Ezra con una confianza que asombró a Beatriz. Sé que no tengo contactos ni dinero como la mayoría de la gente de aquí, pero tengo cerebro, tenacidad y voluntad de trabajar día y noche para lograr mi objetivo. Esa confianza y determinación conquistaron el corazón de Beatriz. Habiendo crecido en un mundo donde el dinero y las conexiones lo decidían todo, nunca había conocido a alguien tan seguro de sí mismo y dispuesto a luchar por sus sueños. Beatriz pasó la página del álbum y su mirada se posó en una fotografía de la finca de la familia Winthrop. La enorme mansión georgiana, rodeada de cuidados jardines, había sido un símbolo de la riqueza y el poder de su familia durante generaciones. La historia de la familia Winthrop se remonta a la época colonial. Sus antepasados llegaron a América en el barco Arbella en 1630 y desempeñaron un papel importante en la fundación de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Desde entonces, cada generación de Winthrop ha multiplicado la fortuna familiar invirtiendo en transporte marítimo, ferrocarriles y, posteriormente, petróleo y propiedades. El padre de Beatrice, William Winthrop III, convirtió la empresa familiar en una corporación multinacional dedicada a todo tipo de actividades, desde el sector inmobiliario hasta la alta tecnología. Era un duro hombre de negocios que enseñó a sus hijos que en el mundo había dos tipos de personas: los Winthrops y todos los demás. Beatriz suspiró, recordando lo difícil que había sido para Ezra encajar. A pesar de su inteligencia y ambición, la familia de Beatriz lo había visto al principio con recelo. No lo veían como un joven prometedor, sino como un cazafortunas en potencia. La primera cena de Ezra en casa de los Winthrop fue una verdadera prueba. Beatriz recordaba lo nervioso que había estado, intentando utilizar correctamente los numerosos cubiertos y mantener una conversación trivial sobre política y economía. Así que, señor Fitzgerald, dijo entonces William Winthrop, mirando atentamente a Ezra. He oído que planea montar su propio negocio. ¿Cuál es su capital inicial? Ezra se quedó inmóvil un momento y luego contestó con sinceridad. De momento no dispongo de capital inicial, señor, pero tengo un plan de negocio y unos cuantos inversores potenciales. William Winthrop se limitó a reír fríamente. Joven, en nuestro mundo sin capital no eres nada. Las ideas no valen nada sin el dinero para realizarlas. Beatriz recordó cómo se le apretó el corazón al oír estas palabras. Vio cómo los hombros de Ezra se hundían, aunque él intentaba mantener una mirada segura. El contraste entre sus orígenes nunca había sido tan evidente como en aquel momento. Beatriz, que había crecido en el lujo, que nunca había conocido la negación por nada, y Ezra, que había trabajado a tiempo parcial desde su adolescencia para ayudar a mantener a su familia y ahorrar para la universidad. Pero era esta diferencia lo que atraía a Beatriz. Admiraba la determinación de Ezra, su voluntad de luchar por sus sueños a pesar de todos los obstáculos. En él veía la pasión por la vida y la superación que tanto le faltaba a ella. Beatriz pasó otra página del álbum y sonrió al contemplar la fotografía de su boda. A pesar de la oposición de su familia, había insistido en casarse con Ezra. Creía en él y estaba dispuesta a apoyarle en la consecución de sus objetivos. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de amor y optimismo. Beatriz utilizó sus contactos para ayudar a Ezra a poner en marcha su negocio. Estuvo a su lado cuando trabajaba noches enteras, le apoyó en sus momentos de fracaso y se alegró de cada éxito, por pequeño que fuera. Pero con el tiempo,
Beatriz empezó a notar un cambio en Ezra. Con cada logro, con cada nuevo contrato, se volvía más y más inseguro. Empezó a preguntarse si su éxito era realmente el resultado de sus propios esfuerzos, o si todo se debía al dinero y las conexiones de la familia Winthrop. Beatriz intentó convencerle de que su éxito era obra suya. Le dijo lo mucho que admiraba su inteligencia, su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales, su habilidad negociadora. Pero Ezra no parecía escucharla. «No lo entiendes, Beatriz», decía. «La gente no contrata conmigo porque sea el mejor. Lo hacen porque soy el marido de Beatriz Winthrop. Quieren estar cerca de tu familia, de tu dinero e influencia». Esas palabras hirieron a Beatriz. Podía ver el complejo de inferioridad que corroía a Ezra por dentro, cómo iba perdiendo poco a poco la confianza y la pasión que una vez la habían atraído tanto. Beatriz cerró el álbum y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín, iluminado por los rayos del sol poniente. Recordó su reciente conversación con su hermano Oliver. «Bea, tienes que hacer algo», había dicho entonces Oliver. «Ezra se está ahogando en sus complejos. Nunca creerá en sí mismo mientras se sienta dependiente del dinero de los Winthrops». «¿Pero qué puedo hacer?», preguntó Beatriz. «He intentado convencerle de que su éxito se lo merece, pero no me escucha». Y entonces Oliver propuso su plan. Un plan que parecía loco y arriesgado, pero que podría darle a Ezra la oportunidad de creer en sí mismo. «¿Y si fingimos la pérdida de la fortuna Winthrop?», Oliver dijo. «Hagámosle creer a Ezra que ahora es el único sostén de la familia. Démosle la oportunidad de demostrarse a sí mismo lo que puede hacer sin nuestro apoyo». Beatriz se sobresaltó ante esta sugerencia. «Estás loca. Esto es un fraude. ¿Cómo puedo hacerle esto a Ezra?». «Piénsalo, hermana», insistió Oliver. «Puede que sea la única forma de salvar tu matrimonio, darle a Ezra la oportunidad de creer en sí mismo, en su propia fuerza, demostrarle que es digno de ti no por el dinero, sino porque lo es». Beatriz meditó largo rato las palabras de su hermano. La idea le parecía terrible. No podía imaginarse mintiéndole a Ezra. Pero a medida que pasaban los días, viendo cómo su marido se hundía cada vez más en el abismo de la duda y la incertidumbre, empezó a pensar que tal vez Oliver tuviera razón. De pie junto a la ventana, contemplando la puesta de sol, Beatriz pudo sentir cómo maduraba en ella la determinación. Amaba a Ezra. Amaba al hombre seguro de sí mismo y entusiasta que había conocido 10 años atrás, y haría cualquier cosa para recuperarlo. Tal vez esto es una locura, tal vez arruinaría su matrimonio para siempre, pero Beatriz sabía que tenía que correr el riesgo, por Ezra, por su amor, por el futuro que soñaban juntos. Sacó su teléfono y marcó el número de su hermano. «Oliver, soy yo. Creo que tenemos que hablar seriamente de tu plan». Cuando Beatriz colgó el teléfono, sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. No sabía a dónde la llevaría este plan, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Después de todo, ¿no es eso lo que se hace cuando se ama de verdad? Con estos pensamientos, Beatriz salió de la biblioteca, preparándose para cenar con Ezra. Sabía que les aguardaban tiempos difíciles, pero tenía la esperanza de que al final del viaje recuperarían la felicidad y la armonía que una vez los habían unido. Y tal vez, pensó, Ezra por fin se vería a sí mismo como ella siempre lo había visto, un hombre fuerte, inteligente y honorable, capaz de grandes cosas. Beatriz Winthrop estaba sentada en su sillón favorito del espacioso salón de la mansión de Ezra y ella, frotándose nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello. Esperaba a que su marido regresara del trabajo, sintiendo que su ansiedad crecía por momentos. Hoy era el día en que había decidido dar el desesperado paso de contar la mentira que esperaba salvar a su matrimonio. La puerta principal se abrió, y Beatriz oyó los pasos familiares de Ezra en el vestíbulo. Respiró hondo,
tratando de calmar su acelerado corazón. Ezra entró en el salón, tan elegante como siempre con su caro traje, pero su rostro parecía cansado y estresado. «Hola, cariño», dijo mientras se acercaba a Beatriz y le besaba la mejilla. «¿Qué tal el día?» Beatriz intentó sonreír, pero la sonrisa le salió tensa. «Ezra, tenemos que hablar de algo serio». Ezra frunció el ceño, con la mirada aguda y atenta. «¿Qué ha pasado, Bea?» Beatriz respiró hondo, recuperando la compostura. «Tiene que ver con mi familia, nuestra fortuna. Oliver me ha llamado hoy. Tenemos graves problemas. Nosotros podríamos perderlo todo». Ezra se congeló, su rostro palideció. «¿Qué quieres decir con todo?» «Todo, Ezra». Beatriz se sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y no estaba segura de si eran reales o parte del juego. «La empresa está al borde de la quiebra. Nuestros activos están congelados. Podríamos perder nuestra casa, nuestros coches, todo». Ezra se hundió en la silla frente a ella, con la mirada perdida. ¿Cómo es posible? Su empresa parecía insumergible. Beatriz negó con la cabeza, sintiendo una punzada de culpabilidad por haber mentido. «No conozco todos los detalles. Oliver dijo algo sobre inversiones fallidas, problemas en la bolsa y No lo entendí del todo». De repente, Ezra se enderezó bruscamente. «¿Y tu fondo fiduciario, tu fortuna personal?» Beatriz bajó los ojos, fingiendo bochorno y vergüenza. «Estaba todo invertido en la empresa. Pensé que era la opción más segura». Ezra se levantó y empezó a pasearse por la habitación, con el rostro tenso. «No me lo puedo creer. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué Oliver ha permitido que ocurriera?» Beatriz observó a su marido, intentando comprender su reacción. Esperaba conmoción, quizá ira, pero Ezra parecía más desconcertado que disgustado. «Esdras», dijo en voz baja, «sé que esto es un shock para los dos, pero lo superaremos. Tenemos tu compañía. Empezaremos de nuevo». Ezra se detuvo y la miró. En sus ojos Beatriz vio algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. «Sí», dijo con firmeza. «Sí, tienes razón. Tenemos mi compañía, y podemos con ella». Durante los días siguientes, Beatriz observó la notable transformación de su marido. Ezra, que hasta hacía poco había parecido perdido e inseguro, de repente tenía una nueva energía. Pasaba largas horas en la oficina, ideando nuevas estrategias, buscando nuevos clientes. Una noche, cuando Ezra llegó a casa más tarde de lo habitual, Beatriz notó en sus ojos un brillo que no había visto en años. «Bea», le dijo, besándole la mejilla, «hoy he hecho un gran negocio. Lo cambiará todo para nuestra empresa». Beatriz sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Es maravilloso, cariño. Cuéntamelo todo». Mientras Ezra relataba sus logros, Beatriz no pudo evitar notar cómo había cambiado su postura, su voz. Volvía a ser el hombre seguro de sí mismo del que se había enamorado. Pero junto con la alegría de estos cambios, Beatriz sentía un creciente sentimiento de culpa. Cada vez que Ezra hablaba de sus éxitos, de cómo estaba afrontando la IUC, ella sentía que las mentiras la presionaban cada vez más. Una semana después de que comenzara su crisis financiera, Beatriz decidió visitar a su hermano Oliver en su despacho. Necesitaba consejo y apoyo. Oliver Winthrop, un hombre alto de sagaces ojos azules, recibió a su hermana en su amplio despacho con vistas a Manhattan. «¿Cómo estás, Bea?», preguntó, abrazando a su hermana. «¿Cómo lleva Ezra la crisis?». Beatriz suspiró, hundiéndose en la silla frente al escritorio de su hermano. «Sorprendentemente bien, Oli. Es como si hubiera sufrido una transformación. Nunca lo había visto tan enérgico y seguro de sí mismo». Oliver asintió, con el rostro serio. «Eso es bueno, pero oigo dudas en tu voz. ¿Qué te preocupa?». Beatriz miró a su hermano a los ojos. «Me siento fatal por esta mentira, Oli.
Ezra se esfuerza tanto, está tan orgulloso de sí mismo, y yo le estoy engañando. Oliver se acercó a su hermana y le puso una mano en el hombro. Vea, ya hemos hablado de esto. A veces es necesaria una mentira para salvar el día. Ya ves cómo ayudó a Ezra. Sí, pero... empezó Beatrice, pero Oliver la interrumpió. No hay peros que valgan, hermana. Nosotros empezamos esto y ahora tenemos que llevarlo a cabo. Por cierto, creo que ha llegado la hora de la siguiente fase de nuestro plan. Beatrice se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Oliver volvió a su escritorio y abrió su portátil. Creo que ha llegado el momento de poner en juego la herencia inesperada. Será una verdadera prueba para Ezra. Beatrice sintió que el corazón se le apretaba de miedo. ¿Tan pronto? Pensábamos esperar al menos un mes. No tenemos tanto tiempo, Bea, replicó Oliver. Cuanto más lo pospongamos, mayor será el riesgo de que alguien sospeche algo raro. Además, ya he preparado todo el papeleo necesario. Giró la pantalla del portátil hacia Beatrice. En la pantalla había una carta de un supuesto abogado suizo, informándole de una inesperada herencia de 10 millones de euros de un pariente desconocido. Parece tan real, susurró Beatrice mientras estudiaba el documento. Oliver sonrió. Por supuesto que es real. He traído a los mejores expertos. Es imposible que Ezra sospeche que hay gato encerrado. Beatrice se recostó en su silla, sintiendo que el pánico la invadía. No sé, Oli, parece demasiado cruel. Oliver suspiró y miró a su hermana con simpatía. Bea, sé que es duro, pero piensa en el objetivo final. Estamos haciendo esto para salvar tu matrimonio, para ayudar a Ezra a superar sus complejos. A veces hay que ser cruel para ser amable. Beatrice guardó silencio, sumida en sus pensamientos. Recordaba lo feliz que había estado Ezra los últimos días, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus éxitos. ¿Estaría realmente dispuesta a arriesgarlo todo? ¿Y si no supera esta prueba? Preguntó en voz baja. Oliver se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. Entonces, Bea, sabrás la verdad. Mejor la amarga verdad que la dulce mentira, ¿no? Beatrice asintió lentamente. Tienes razón, hagámoslo. Oliver sonrió y empezó a explicar los detalles del plan. En unos días, Ezra recibiría una carta del Piajaso. A esta le seguiría una llamada telefónica confirmando la información de la herencia. Tu trabajo, Bea, dijo Oliver, es observar la reacción de Ezra. Observa cómo actúa cuando se entere de que, de repente, es más rico que tú. Beatrice se sentía como una actriz antes de salir al escenario. Conocía su papel, sabía sus líneas, pero el miedo a lo desconocido la retenía. ¿Y si quiere verificar la información?, preguntó. Oliver negó con la cabeza. No te preocupes por eso. He pensado en todo. Cualquier verificación confirmará la autenticidad de la herencia. Cuando Beatrice salió del despacho de su hermano, se sentía decidida y asustada a la vez. Sabía que los próximos días cambiarían su vida para siempre. O su matrimonio se fortalecía más que nunca, o se desmoronaba por completo. Al volver a casa, Beatrice encontró a Ezra trabajando en su despacho. Levantó la vista del ordenador y le sonrió, aquella sonrisa cálida y genuina que ella había visto tan pocas veces en los últimos años. «Hola, cariño», le dijo. «¿Qué tal la reunión con Oliver?» Beatrice sintió una punzada de culpabilidad. «Bien, hablamos la situación actual». Ezra asintió. Su rostro se tornó serio. «No te preocupes, Bea. Te prometo que todo irá bien. Yo cuidaré de nosotros». Beatrice se acercó y abrazó a su marido, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «Sé que lo harás, Ezra. Creo en ti». En ese momento, estuvo a punto de cancelar todo, de decirle la verdad a Ezra. Pero entonces recordó las palabras de Oliver sobre las verdades amargas y las mentiras dulces. No, decidió.
Habían llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Los días siguientes pasaron como un borrón. Beatriz vivía en un constante estado de suspense, esperando el momento en que Ezra recibiera la carta. Se estremecía cada vez que sonaba el teléfono o llegaba el correo. Finalmente, el viernes por la noche, sucedió. Ezra entró en casa con un sobre en la mano. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Bea», dijo con voz temblorosa, «no te vas a creer lo que ha pasado». Beatriz se sintió que el corazón le latía más deprisa. Ya no había vuelta atrás. Todo dependía ahora de la reacción de Ezra. ¿Sería capaz de superar esta prueba? ¿Seguiría siendo el marido cariñoso y atento que había sido en los últimos días? ¿O el dinero lo cambiaría, revelando su verdadera naturaleza? Beatriz respiró hondo, preparándose para escuchar la noticia que podría salvar o destruir su matrimonio. En ese momento se dio cuenta de que nunca había estado tan asustada y tan esperanzada al mismo tiempo. Beatriz estaba sentada en el salón de su lujosa mansión, frotándose nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello. Había estado esperando a que Ezra volviera del trabajo, sabiendo que hoy ocurriría algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Su hermano Oliver tenía que llamar a Ezra para confirmar la información sobre la inesperada herencia. La puerta principal se abrió y Beatriz oyó los pasos familiares de su marido en el pasillo. Ezra entró en la sala de estar, con el rostro tenso, pero en sus ojos se leía la emoción. «Hola, cariño», dijo, besando a Beatriz en la mejilla. «No te vas a creer lo que ha pasado hoy». Beatriz intentó poner cara de sorpresa. «¿Qué ha pasado, Ezra?» Ezra respiró hondo. «¿Recuerdas aquella carta del abogado suizo? Resulta que no era un error. Tu hermano Oliver me ha llamado hoy y me lo ha confirmado todo». Beatriz contuvo la respiración. «¿Qué ha confirmado exactamente?» «La herencia, Bea», dijo Ezra, y le tembló la voz. 10 millones de euros, de algún pariente lejano del que ni siquiera sabía nada. Beatriz se levantó y se acercó a su marido, cogiéndole las manos entre las suyas. «Ezra, esto es increíble. Me alegro mucho por ti». Ezra asintió, pero su mirada era distante. «Sí, es increíble, sobre todo ahora que tu familia, cuando lo hemos perdido todo». Beatriz sintió una punzada de culpabilidad, pero reprimió rápidamente el sentimiento. «Es una señal, Ezra, una señal de que todo va a salir bien». Ezra la miró, y en sus ojos Beatriz vio algo que no podía comprender. «Sí, supongo que tienes razón». Durante los días siguientes, Beatriz observó atentamente el comportamiento de su marido. Ezra se volvió más retraído, a menudo se recluía en su despacho. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, y cuando volvía a casa estaba distraído y pensativo. Una noche, mientras cenaban juntos, Ezra dijo de repente: «¿Sabes, Bea? Creo que deberíamos reconsiderar nuestro estilo de vida». Beatriz se puso tensa. «¿Qué quieres decir?» Ezra se encogió de hombros. «Bueno, ahora que tenemos este dinero, quizá deberíamos mudarnos. ¿Comprar una casa nueva, empezar de cero?» Beatriz sintió que se le apretaba el corazón. «Pero, Ezra, esta casa es nuestra. Hemos creado tantos recuerdos aquí». Ezra la miró con ligera irritación. «Sí, pero todo eso es pasado. Ahora tenemos la oportunidad de empezar una nueva vida. ¿No quieres eso?» Beatriz asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Podía ver cómo Ezra cambiaba ante sus ojos, y eso la asustaba. Al día siguiente, Ezra llegó a casa con un costoso traje nuevo y un reloj. «He pensado que ya era hora de renovar el vestuario», dijo con una sonrisa que a Beatriz le pareció extraña y fría. Beatriz intentó convencerse de que era normal, de que Ezra solo estaba disfrutando de su inesperada riqueza, pero en el fondo sentía que algo iba mal. Una mañana, cuando Ezra ya se había ido a trabajar, Beatriz decidió llamar a Oliver.
Oli, dijo en cuanto contestó su hermano, no estoy segura de que estemos haciendo lo correcto. Ezra está cambiando, y no creo que sea para mejor. Oliver suspiró al otro lado de la línea. Vea, ya hemos hablado de esto. El propósito de nuestro plan es ver la verdadera naturaleza de Ezra. Si él cambia, entonces estaremos logrando ese objetivo. Pero, ¿y si lo perdemos?, preguntó Beatriz, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Si lo perdemos, entonces nunca fue verdaderamente tuyo, hermanita, respondió Oliver suavemente. Tras la conversación con su hermano, Beatriz permaneció sentada en el salón durante largo rato, pensando en su matrimonio, en su amor por Ezra y en lo que había visto en los últimos días. Recordó cómo había sido Ezra cuando se conocieron. Entusiasta, amable, considerado. Había amado a aquel Ezra con todo su corazón. Pero el hombre que veía ahora era muy diferente. Era frío, calculador, más interesado en el dinero y el estatus que en su relación. Beatriz sentía cómo crecía el abismo entre ellos, y eso le partía el corazón. Esa noche, Ezra llegó a casa más tarde de lo habitual. Olía a alcohol caro y tenía una sonrisa de suficiencia en la cara. «Vea, cariño», exclamó al entrar en el salón. «No te creerías el trato que he hecho hoy». Beatriz intentó sonreír. «Cuéntamelo, Ezra». Ezra empezó a hablar de algún gran contrato, de cómo había vencido a la competencia, pero Beatriz apenas escuchaba. Miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Ezra que decía que el amor era más importante que el dinero? ¿Dónde estaba el Ezra que soñaba con cambiar el mundo? «Ezra», le interrumpió, «¿qué hay de nuestro plan para ayudar a los necesitados? Hablamos de eso cuando creímos que lo habíamos perdido todo». Ezra la miró sorprendido. «Oh, Bea, eso fue entonces. Ahora tenemos la oportunidad de vivir la vida que siempre hemos soñado. ¿Por qué renunciar a eso?» Beatriz sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se dio cuenta de que el hombre al que amaba desaparecía ante sus ojos, dando paso a alguien a quien apenas reconocía. Aquella noche Beatriz no pudo dormir. Se tumbó junto a Ezra, escuchando su respiración constante, y se sintió más sola que nunca. Amaba a Esdras, lo amaba con todo su corazón. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que tal vez había amado la imagen que ella misma había creado, no a la persona real. A la mañana siguiente, Ezra anunció que iba a comprarse un coche nuevo, el deportivo de lujo con el que siempre había soñado. «Pero Ezra», intentó objetar Beatriz, «¿no deberíamos ser más cuidadosos con el dinero? No es como si no supiéramos lo que va a pasar después». Ezra se echó a reír. «Bea, querida, relájate. Ahora tenemos dinero. Podemos permitirnos lo que queramos». Beatriz vio alejarse a Ezra y sintió que su conflicto interior crecía. Por un lado, seguía queriendo a Ezra, seguía esperando que solo fuera un desenfoque temporal causado por la repentina riqueza. Por otro lado, no podía ignorar lo que veía: el egoísmo, la codicia, el desprecio por sus valores pasados. Esa noche, Beatriz volvió a llamar a Oliver. «Oli», dijo, y le tembló la voz, «no sé cuánto tiempo más podré aguantar esto. Ezra, es como si se hubiera convertido en otra persona». Oliver guardó silencio unos segundos. «Bea, tienes que ser fuerte. Ya casi hemos llegado. Pronto sabremos la verdad sobre Ezra». Beatriz suspiró. «¿Y si no quiero saber esa verdad? ¿Y si solo quiero recuperar a mi marido?» «Hermana», dijo Oliver suavemente, «a veces la verdad es dolorosa, pero es mejor la amarga verdad que las dulces mentiras. Mereces saber quién es realmente tu marido». Tras la conversación con su hermano, Beatriz permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Pensó en su amor por Ezra, en los años que habían pasado juntos, en los sueños que habían compartido. Al mismo tiempo, no podía ignorar los cambios que veía en él.
Beatriz se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía cerrar los ojos ante lo que estaba ocurriendo, fingir que todo iba bien e intentar salvar su matrimonio a toda costa, o podía seguir adelante con el plan, descubrir la verdad sobre Ezra, aunque esa verdad destruyera todo aquello en lo que creía. En el fondo, Beatriz sabía que no podía detenerse. Había ido demasiado lejos. Ahora tenía que ver a dónde la llevaba ese camino, aunque al final le esperara el desengaño. Cuando Ezra llegó a casa aquella noche, Beatriz lo recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Representaba el papel de esposa cariñosa que admira el éxito de su marido, pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. Esdras, dijo cuando se sentaron a cenar, estoy muy orgullosa de ti. Lo estás haciendo muy bien con todo esto. Ezra sonrió, pero a Beatriz su sonrisa le pareció fría y calculadora. Gracias, cariño, siempre supe que era capaz de más. Ahora por fin tengo la oportunidad de demostrarlo. Beatriz asintió, sintiendo que se le apretaba el corazón. Miró a su marido y vio a un extraño, un hombre obsesionado con el dinero y el poder, un hombre que parecía ajeno a todos los valores que una vez habían compartido. Aquella noche, tumbada en la cama junto a Ezra, Beatriz se dio cuenta de que su amor por su marido luchaba contra la creciente comprensión de su verdadera naturaleza. Aún amaba a Ezra, amaba los recuerdos de cómo era, amaba los sueños que compartían, pero cada día que pasaba le resultaba más y más difícil conciliar ese amor con la realidad del hombre en que Ezra se estaba convirtiendo. Beatriz cerró los ojos y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sabía que le esperaban días más difíciles y no estaba segura de tener fuerzas para seguir adelante, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Tenía que descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. El juego había comenzado y ahora Beatriz solo podía esperar a ver a dónde la llevaba. Beatriz estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando cómo el sol poniente coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. Esperaba a que Ezra regresara del trabajo, sintiendo cómo la tensión en su interior crecía a cada minuto que pasaba. Las últimas semanas desde la noticia de la herencia habían sido una montaña rusa de emociones, y Beatriz sabía que hoy culminarían. El sonido de la puerta principal al abrirse la sacó de su ensueño. Los pasos de Ezra, antes tan familiares y tranquilizadores, ahora la hacían estremecerse. Respiró hondo, preparándose para lo que se avecinaba. Ezra entró en el salón y Beatriz notó de inmediato que algo había cambiado. Sus ojos marrones, habitualmente cálidos, eran fríos y calculadores, y una extraña sonrisa jugueteaba en sus labios. «Buenas noches, querida», dijo, pero no había ni un ápice de calidez en su voz. Beatriz intentó sonreír. «Hola, Ezra. ¿Qué tal el día?» Ezra ignoró su pregunta. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky. «Sabes, Beatriz, últimamente he estado pensando mucho». Beatriz se puso tensa, sintiendo que se acercaba el momento de la verdad. ¿Sobre qué? Ezra bebió un sorbo de whisky y se volvió hacia ella. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre cómo han cambiado las cosas. Beatriz sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Ezra, yo... Pero él la interrumpió levantando la mano. No, déjame terminar. Sabes, cuando me casé contigo, pensé que tenía suerte, una rica heredera enamorándose de un tipo sencillo, como en un cuento de hadas, ¿verdad? Beatriz guardó silencio, sintiendo cada palabra de él como un cuchillo que se clavaba en su corazón. Ezra continuó, con voz cada vez más fría. Pero entonces empezó la vida real, el constante sentimiento de inferioridad, el tener que encajar en tu estatus, en tu familia. ¿Sabes cuántas veces me sentí como nada a tu lado? Beatriz dio un paso hacia él. Ezra, nunca quise que te sintieras así. Yo te amaba. ¿Te amaba?
Ezra rió con amargura. Sí, claro que me querías. Amabas la idea de mí, el pobre chico al que podrías haber salvado con tu dinero y tu estatus. Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Sabía que tenía que interpretar su papel hasta el final. Eso no es cierto, Ezra. Te quería por lo que eres. Ezra sonrió de nuevo. ¿Sí? ¿Qué soy yo, Beatriz? ¿Quién soy sin tu dinero, sin tu nombre? Hizo una pausa, su rostro repentinamente duro. Pero ¿sabes qué? Ahora las cosas son diferentes. Ahora tengo mi propio dinero, más del que tú tienes. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Beatriz negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Me di cuenta de que ya no te necesito, dijo Ezra, y su voz estaba llena de desprecio. Todos estos años solo te he soportado por tu dinero, pero ahora soy más rico que tú. Y sabes una cosa, ya no quiero hacer el papel de marido agradecido. Beatriz sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Incluso sabiendo que esto era parte del plan, no estaba preparada para la crueldad en la voz de Ezra. Ezra, por favor, no digas eso, nos queremos. Ezra se rió, y esa risa estaba llena de amargura y enojo. ¿Amarnos? No seas ingenua, Beatriz. Nunca te he amado. Tú solo eras un medio para un fin, y ahora ese fin se ha conseguido. Beatriz se sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, y esta vez eran de verdad. ¿Qué estás diciendo? Ezra se acercó a ella, con los ojos fríos como el hielo. Estoy diciendo que tienes que salir de mi casa, ahora mismo. Beatriz dio un grito de asombro. ¿Pero a dónde se supone que tengo que ir? Ese no es mi problema, replicó Ezra. Tienes una hora para recoger tus cosas y desaparecer. No quiero volver a verte por aquí. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Beatriz sola, temblando y llorando. En cuanto la puerta se cerró tras Ezra, Beatriz se derrumbó en el sofá, dejando correr las lágrimas. Aunque sabía la verdad sobre la herencia, las palabras de Ezra la hirieron más profundamente de lo que hubiera podido imaginar. Una parte de ella aún esperaba que se tratara de un error, que Esdras no pudiera realmente pensar y sentir así. Pero la otra parte, la más racional, sabía que era el fin. La máscara que Ezra había llevado todos estos años por fin se caía, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Beatriz se dio unos minutos para llorar y ordenar sus pensamientos. Luego se secó las lágrimas y sacó su teléfono. Sabía que tenía que interpretar su papel hasta el final. «¿Oliver? ¿Soy yo?», dijo, intentando que su voz sonara rota y asustada. «Él hizo esto. Me ha echado». «Oh, Bea». La voz de Oliver estaba llena de simpatía. «Lo siento mucho. ¿Estás bien?». Beatriz contuvo una risa amarga. ¿Estaba bien? Su marido acababa de revelarle que nunca la había amado, que la había utilizado todos estos años. Incluso sabiendo que era parte del plan, el dolor era real. «No, no estoy bien», respondió con sinceridad, «pero lo superaré. Él dijo cosas terribles, Oli. Dijo que nunca me quiso, que solo estaba conmigo por el dinero». «Ese cabrón», reprendió Oliver. «Bea, no te mereces que te trate así. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con este plan?». Beatriz cerró los ojos, sintiendo las diversas emociones que luchaban en su interior. Una parte de ella quería acabar con todo, contarle la verdad a Ezra y ver si eso cambiaba algo. Pero la otra parte, la que había sido herida y traicionada, anhelaba justicia. «Sí», dijo finalmente, «quiero seguir adelante. Tiene que darse cuenta de lo que ha hecho». «Bien», dijo Oliver. «Entonces procede según el plan. ¿Sabes qué hacer a continuación?». Beatriz asintió, aunque su hermano no podía verla. «Sí, ya me acuerdo. Recogeré mis cosas y me iré. Haré el papel de víctima hasta que estemos listos para revelar la verdad». «Ten cuidado, Bea», dijo Oliver. «Y recuerda que siempre estoy a tu disposición si necesitas algo».
Después de hablar con su hermano, Beatriz empezó a empaquetar. Se movía despacio, cada objeto le evocaba recuerdos de momentos felices con Ezra. La foto de su boda, el libro que él le había regalado por su cumpleaños, la bufanda que habían elegido juntos en París. Cada cosa era como un cuchillo en su corazón. Mientras metía la ropa en la maleta, sus pensamientos eran un caos. Pensó en cada momento de su vida juntos, tratando de ver si había alguna señal que había pasado por alto. ¿Realmente Ezra siempre había sido así? ¿O el dinero le había cambiado tanto? Beatriz sabía que una parte de ella aún amaba a Ezra. Amaba al hombre que era, o que ella creía que era, y esa parte sufría con cada palabra cruel que él decía. Pero había otra parte que empezaba a darse cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente a Ezra, que todos estos años había amado una ilusión creada por ella misma. Cuando terminó de hacer las maletas, Beatriz miró a su alrededor por última vez. La casa que había sido su hogar durante tantos años ahora le parecía extraña y fría. Respiró hondo, preparándose para el siguiente paso de su plan. Beatriz bajó las escaleras arrastrando la maleta. Ezra estaba en el vestíbulo con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era impenetrable. «Ya he hecho la maleta», dijo Beatriz en voz baja. «Me marcho». Ezra asintió sin decir palabra. Su silencio era peor que cualquier palabra cruel. Beatriz se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Se volvió por última vez. «Ezra, sé que ahora me odias, pero quiero que sepas que, pasara lo que pasara, te quería de verdad». Por un momento creyó ver un destello de emoción en los ojos de Ezra, pero solo duró un segundo, y luego su rostro se volvió pétreo de nuevo. «Adiós, Beatriz», dijo fríamente. Beatriz asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Mientras el taxi la alejaba de la casa que creía suya, Beatriz se permitió perder los estribos por un momento. Lloró sin vergüenza, dejando salir todo el dolor y la frustración de las últimas semanas. Pero a medida que aumentaba la distancia entre ella y Ezra, Beatriz empezó a sentir cómo crecía en ella la determinación. Sí, la habían herido. Sí, la habían traicionado, pero no estaba rota. Beatriz sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Oliver. «Estoy fuera, empezando la siguiente fase». Beatriz estaba sentada en el pequeño piso que había alquilado tras dejar la casa de Ezra. Había pasado una semana desde el día en que él la echó, y cada día era una prueba para sus dotes de actriz. Había estado creando diligentemente la imagen de una mujer rota que lo había perdido todo en un instante. Hoy iba a reunirse con el agente inmobiliario. Era el siguiente paso de su elaborado plan. Beatriz llevaba un vestido sencillo, maquillaje mínimo, y el pelo, habitualmente bien peinado, ligeramente despeinado. Su objetivo era claro: parecer vulnerable y perdida. Antes de salir, llamó a Oliver. «Todo va según lo previsto, Oli», le dijo. «Hoy me reúno con el agente inmobiliario. Me aseguraré de que la noticia de mi búsqueda de un piso asequible llegue a Ezra». «Estupendo, Bea», respondió Oliver. «¿Cómo lo llevas?» Beatriz suspiró. «Sinceramente, es más difícil de lo que pensaba. Interpretar el papel de víctima es agotador». «Lo sé, hermanita, pero eres fuerte. Lo superarás». Después de hablar con su hermano, Beatriz acudió a su cita. La agente inmobiliaria, una joven llamada Sara, la saludó con una sonrisa profesional. «Señorita Winthrop, es un placer conocerla. ¿Qué tipo de propiedad está buscando?» Beatriz bajó los ojos, fingiendo vergüenza. «Algo modesta. Un piso pequeño, preferiblemente barato». Sara enarcó las cejas, sorprendida. Estaba claro que sabía quién era Beatriz Winthrop. «Por supuesto, lo tengo. Tengo varias opciones». Mientras miraban los pisos,
Beatriz mantenía cuidadosamente la imagen de una mujer que intenta empezar una nueva vida tras un divorcio difícil. Sabía que los rumores se propagaban rápidamente, sobre todo en sus círculos. De vuelta a casa, Beatriz se sentó frente al ordenador. Mientras el mundo pensaba que estaba intentando rehacer su vida, en realidad estaba preparando un plan de venganza. Abrió un archivo que había ocultado cuidadosamente. Contenía toda la información que había conseguido reunir sobre Ezra a lo largo de los años de matrimonio. Beatriz empezó a analizar los datos, tratando de encontrar los puntos débiles de Ezra. Sabía que su arrogancia y crueldad escondían profundos complejos e inseguridades, y ella iba a utilizar ese conocimiento. Su mirada se detuvo en las notas sobre la infancia de Ezra. Recordó lo reacio que él se había mostrado a hablarle de aquella etapa de su vida. Ezra había crecido en una pequeña ciudad, en el seno de una familia modesta. Su padre trabajaba como mecánico, bebía a menudo y era violento. Su madre, maestra de escuela, intentaba proteger a su hijo, pero a menudo era víctima de su marido. Beatriz recordaba a Ezra hablando de su primer día de colegio. Había llegado con ropa raída y una mochila hecha jirones. Los otros niños empezaron enseguida a burlarse de él, a llamarle pobre y perdedor. Aquel día fue el comienzo de años de acoso y humillación. Me juré a mí mismo que algún día sería rico y tendría éxito, dice Ezra. Les demostraría a todos que estaban equivocados. Beatriz recordó el dolor en sus ojos cuando contó la historia. Ella lo había abrazado entonces tratando de consolarlo. Ahora, sin embargo, lo veía como una pista para comprender su comportamiento. Ezra siempre había buscado la riqueza y el éxito, considerándolos una forma de demostrar su valía. Su complejo de inferioridad, nacido en la infancia, le había perseguido toda su vida. Incluso después de casarse con Beatriz y tener acceso a su fortuna, seguía sintiendo que no era lo bastante bueno. Beatriz se suspiró, sintiendo una mezcla de lástima y rabia. Comprendía por lo que Ezra había pasado, pero eso no justificaba sus acciones. Siguió estudiando el expediente, recordando otras historias del pasado de Ezra, su primer trabajo en el supermercado local, donde el gerente lo humillaba constantemente, sus intentos de entrar en una prestigiosa universidad que acabaron en rechazo por falta de dinero para la matrícula. Cada recuerdo era un ladrillo más en el muro de los complejos e inseguridades de Ezra. Beatriz recordaba a Ezra hablando de su primer gran éxito empresarial. Había cerrado un importante acuerdo que había reportado a su empresa importantes beneficios. Me sentí en la cima del mundo, dijo. Por primera vez en mi vida sentí que valía algo. Beatriz se daba cuenta ahora de que ese momento había sido fundamental para forjar la identidad de Ezra. Había vinculado su autoestima al éxito financiero y eso se había convertido en su maldición. Mientras Beatriz analizaba el pasado de Ezra, desarrollaba su plan de venganza. Sabía que no bastaría con sacar a la luz las mentiras sobre la herencia. Tenía que atacar el mayor punto débil de Ezra, su orgullo y su autoestima. Abrió un nuevo documento y empezó a elaborar una lista de acciones. El primer punto era crear la apariencia de su nueva vida. Beatriz planeaba conseguir trabajo en una pequeña empresa, demostrando a todo el mundo que era capaz de vivir sin lujos ni riquezas. El segundo punto era difundir poco a poco rumores sobre los problemas financieros de Ezra. Ella sabía que su empresa dependía en gran medida de las conexiones de la familia Winthrop, y sin ese apoyo podría encontrarse en serias dificultades. El tercer punto era ponerse en contacto con los antiguos compañeros y colegas de Ezra. Beatriz planeaba interrogarlos con cautela sobre el pasado de su marido, recabando información que pudiera serle útil más adelante. Trabajando en el plan, Beatriz sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, seguía amando a Ezra, o al menos al hombre que ella creía que era.
Por otro, el dolor de la traición y la crueldad de Ezra la empujaba hacia adelante, haciéndola buscar venganza. Beatriz sabía que su plan era arriesgado. Estaba jugando un juego peligroso, equilibrando el papel de víctima y planeando en secreto la venganza. Sin embargo, sentía que no tenía elección. Ezra tenía que darse cuenta de que sus actos tenían consecuencias. Al día siguiente, Beatriz acudió a una entrevista en una pequeña empresa de marketing. Había elegido deliberadamente una empresa que distaba mucho del nivel al que estaba acostumbrada. Sentada en la recepción con un modesto traje, siente las miradas curiosas de los empleados. Evidentemente, la reconocían y se preguntaban qué hacía Beatrice Winthrop en su oficina. La entrevista había ido bien. Beatriz minimizó deliberadamente su experiencia y sus cualificaciones, interpretando el papel de una mujer que solo quiere empezar de cero. Cuando le ofrecieron un puesto de marketing junior con un salario adecuado, aceptó agradecida la oferta. Esa misma tarde, Beatriz telefoneó a Oliver para ponerle al corriente de sus progresos. «Bien hecho, Bea», le dijo Oliver. «Estoy seguro de que la noticia de tu contratación se extenderá rápidamente. ¿Crees que Ezra ya se ha enterado de tu búsqueda de piso?» Beatriz suspiró. «No lo sé, Oli, pero estoy segura de que se enterará pronto. Ya sabes lo rápido que corren los rumores en nuestros círculos». «Sí, eso seguro. Por cierto, he empezado a correr la voz sobre las dificultades financieras de la empresa de Ezra. Nada concreto, solo insinuaciones y especulaciones». Beatriz sintió una punzada de culpabilidad. «Oli, ¿estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? A veces creo que vamos demasiado lejos». Una pausa flotaba al otro lado de la línea. «Bea, te hizo daño, te utilizó. Mereces justicia». Beatriz sabía que su hermano tenía razón, pero una parte de ella aún dudaba. «Lo sé, es solo que es complicado». «Lo entiendo, hermanita, pero ya lo hemos empezado. Ahora tenemos que llevarlo a cabo». Después de hablar con su hermano, Beatriz se quedó sentada largo rato, mirando por la ventana las luces de la ciudad nocturna. Recordó momentos felices con Ezra, tratando de averiguar si eran reales o solo parte de su juego. Recordó su primera cita, lo nervioso que había estado Esdras, tratando de impresionarla. Recordó su primer beso, tierno y tentativo. Recordó que él le había pedido matrimonio, arrodillado en medio del parque, con un anillo que, según admitió más tarde, había comprado a crédito porque quería darle algo decente. Todos aquellos recuerdos parecían amargos ahora, envenenados por el conocimiento de lo que Ezra había sentido realmente, o creía sentir. Beatriz sacudió la cabeza, tratando de librarse de aquellos pensamientos. No podía permitirse ponerse sentimental. Tenía un plan y debía ejecutarlo. Al día siguiente, Beatriz empezó a trabajar en la empresa de marketing. Desempeñó diligentemente el papel de novata, haciendo preguntas BWOS y fingiendo que muchos aspectos del trabajo eran nuevos para ella. Sus compañeros parecían confundidos por su presencia, pero intentaban ser amables. Durante la pausa para comer, Beatriz escuchó vaya una conversación entre dos compañeras. «¿Has oído? Dicen que su marido la echó de casa». «Sí, lo he leído en los periódicos. Parece que recibió una herencia enorme y decidió que ya no la necesitaba». «Pobrecita, ¿te imaginas perderlo todo en un momento?» Beatriz se contuvo una sonrisa. Su plan estaba funcionando. Los rumores se propagaban tal y como ella quería. Beatriz estaba sentada en la biblioteca de la vieja mansión de la familia Winthrop, rodeada de polvorientos volúmenes de crónicas familiares y viejos álbumes de fotos. Había decidido que era hora de profundizar en la historia de su familia para comprender mejor sus raíces y los motivos de sus actos. Al abrir el primer álbum, Beatriz vio una fotografía de su tatarabuelo, Jeremiah Winthrop, el fundador del imperio familiar.
Un hombre robusto de mirada perspicaz la miraba desde la fotografía amarillenta. Beatrice conocía su historia. Un hijo de inmigrantes que empezó con una pequeña tienda y consiguió construir una enorme empresa comercial. Pero detrás de esa historia de éxito se escondía un lado oscuro. Beatriz encontró viejos recortes de periódico que hablaban de escándalos y acusaciones de tratos injustos. Jeremiah era conocido por su crueldad en los negocios, y muchos de sus competidores habían quebrado, incapaces de resistir sus tácticas. No es de extrañar que nuestra familia siempre haya valorado la fuerza y el éxito por encima de todo, pensó Beatriz, recordando cómo su padre siempre había insistido en la importancia de ganar a toda costa. Pasó la página y vio una foto de su bisabuela, Eleanor Winthrop. La hermosa mujer de ojos tristes miraba hacia otro lado, como si evitara la mirada del fotógrafo. Beatriz conocía su historia: un matrimonio de conveniencia, años de vida familiar infeliz, un romance oculto con un artista. Beatriz encontró las cartas de Eleanor escondidas entre las páginas de un viejo libro. En ellas escribía a su amante sobre lo infeliz que era en su matrimonio, cómo soñaba con la libertad. Pero al final de cada carta decía lo mismo: pero nunca podré irme. Mi deber para con mi familia es más importante que mi felicidad. Estas palabras resonaron en el corazón de Beatriz. ¿Cuántas veces había sentido ella misma el peso del deber familiar? ¿Cuántas veces había puesto los intereses de su familia por encima de sus propios deseos? Mientras Beatriz seguía investigando la historia de su familia, encontró una referencia a su abuelo, William Winthrop II. Era conocido como un brillante financiero que había incrementado enormemente la fortuna familiar. Pero tras la fachada del éxito se escondía la tragedia. Beatriz encontró un viejo artículo de periódico en el que se describía un escándalo relacionado con el suicidio de un joven corredor de bolsa. El artículo insinuaba que William había estado implicado en las maquinaciones que condujeron a la tragedia, pero el asunto se silenció rápidamente. ¿Cuántos secretos más esconde nuestra familia?, pensó Beatriz, sintiendo que su malestar iba en aumento. Siguió investigando sobre la historia más reciente. Una foto de sus padres le llamó la atención. Su madre, Evelyn, parecía joven y feliz, muy distinta de la mujer fría y distante que Beatriz recordaba. Beatriz encontró el diario de su madre y, tras un momento de vacilación, empezó a leerlo. Las páginas estaban llenas de dolor y decepción. Evelyn escribió sobre sus sueños de convertirse en artista, sobre cómo sus ambiciones se habían visto truncadas por las expectativas de la familia Winthrop. «Siento que mi alma muere lentamente en esta cripta dorada», escribió Evelyn. «Pero no tengo elección. Debo ser fuerte por el bien de mis hijos». Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había pensado que su madre era fría e indiferente, pero ahora se daba cuenta de que detrás de esa máscara se escondía un profundo dolor. Mientras seguía leyendo, Beatriz se topó con una entrada que le encogió el corazón. Evelyn escribía sobre su embarazo, pero no sobre el que Beatriz conocía. «No puedo quedarme con este bebé», escribió Evelyn. «William nunca me perdonará esta debilidad. Debo deshacerme de él, aunque me rompa el corazón». Beatriz cerró el diario conmocionada. ¿Habría tenido un hermano o una hermana? ¿Se había visto obligada su madre a tomar una decisión tan terrible por presiones familiares? Estas revelaciones hicieron que Beatriz mirara a su familia y a sí misma de otra manera. Siempre se había sentido orgullosa de su herencia y veía a la familia Winthrop como un modelo de éxito y fortaleza. Pero ahora veía el precio que tenía que pagar por ese éxito. Beatriz recordaba su propia infancia, llena de expectativas y presiones. Recordaba cómo su padre había insistido en que estudiara empresariales a pesar de que su pasión era la literatura. Recordaba a su madre enseñándole a mantener siempre una cara seria, a no mostrar nunca sus verdaderos sentimientos. «No me extraña que acabara en un matrimonio así»,
pensó Beatriz. Siempre me esforcé por estar a la altura de las expectativas, aunque eso significara traicionarme a mí misma. Sus pensamientos volvieron a Ezra. Recordó lo fascinada que se había sentido por su ambición, por su afán de superación. Ahora se daba cuenta de que veía en él un reflejo de los valores de su familia, la fuerza, la ambición, el deseo de poder a toda costa. Beatriz sintió que su determinación crecía. Ya no quería formar parte de este ciclo de dolor y traición. Quería romper esa cadena, empezar algo nuevo. Pero antes de poder avanzar, tenía que terminar lo que había empezado con Ezra. Tenía que demostrarle que las acciones tenían consecuencias, que no se podía utilizar a la gente sin vengarse. Beatriz sacó su teléfono y marcó el número de Oliver. «Oli, necesito tu ayuda», dijo en cuanto su hermano contestó. «Quiero saberlo todo sobre Ezra, cada detalle de su nueva vida». «Por supuesto, Bea», respondió Oliver. «Ya he reunido alguna información. Parece que nuestro querido yerno está disfrutando al máximo de su nuevo estatus». Beatriz escuchó cómo Oliver relataba las lujosas compras de Ezra, sus apariciones en actos sociales, los rumores de sus amoríos con jóvenes modelos. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón, pero se obligó a escuchar. «Gracias, Oli», dijo cuando su hermano terminó. «Sigue vigilándole. Quiero saber todos sus movimientos». Después de hablar con su hermano, Beatriz volvió a estudiar los papeles de la familia. Encontró viejos registros financieros que mostraban cómo la familia Winthrop había construido su fortuna. Algunas de las transacciones eran claramente cuestionables, al borde de la ley. «Así es como conseguimos tales conexiones en las altas esferas», pensó Beatriz. «Siempre hemos sido capaces de silenciar a quienes amenazaban nuestra posición». Aquel pensamiento la hizo preguntarse sobre su propio plan de venganza. ¿No se estaba volviendo como sus antepasados, dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo? Pero entonces recordó la cara de Ezra cuando la había echado de casa. Recordó sus frías palabras, su crueldad. No, decidió, esto no era venganza, esto era justicia. Beatriz continuó su investigación, encontrando más y más esqueletos en el armario familiar. Historias de traiciones, engaños, vidas arruinadas. Todo formaba parte del legado de los Winthrop. Encontró una carta de su tío, hermano de su padre, que había sido expulsado de la familia por atreverse a ir en contra de los deseos de su abuelo. Escribió sobre su dolor, su sensación de traición, pero también sobre la libertad que había encontrado al liberarse de los grilletes familiares. «Quizá tenga su lado bueno», pensó Beatriz. «Quizá perderlo todo sea una oportunidad para empezar de nuevo, para convertirme en la persona que siempre he querido ser». Recordó sus sueños de escribir, que siempre había reprimido a causa de las expectativas familiares. Quizá ahora tenía la oportunidad de hacer realidad esos sueños, pero antes de pensar en el futuro, tenía que ocuparse del presente. Con Ezra. Beatriz sacó su portátil y empezó a formular un plan. Utilizaría todos los recursos, todas las conexiones de la familia Winthrop, para demostrar a Ezra que no podía utilizar a la gente y salirse con la suya. Sabía que sería difícil. Ezra estaba disfrutando de su nuevo estatus, disfrutando del brillo de la fama y la fortuna. Pero Beatriz estaba segura de que podría encontrar su punto débil. «Creíste que habías ganado, Esdras», susurró, mirando la fotografía de su boda. «Pero el juego no ha hecho más que empezar». Beatriz cerró el último álbum y miró a su alrededor. La biblioteca, que antaño le había parecido grandiosa e imponente, tenía ahora un aspecto sombrío y abrumador. Las paredes, colgadas con retratos de sus antepasados, parecían pesarle, recordándole la carga del legado de su familia. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el cuidado jardín. ¿Cuántas generaciones de Winthrops habían contemplado esta misma vista, sintiendo el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros? Beatriz ha tomado una decisión.
utilizará el poder y las conexiones de su familia por última vez para hacer justicia, y entonces será libre, libre de expectativas, libre de la carga del apellido, libre para ser ella misma. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Oliver. Nos vemos mañana. Tenemos mucho que hablar. Beatriz estaba sentada en el despacho de Oliver, frotando nerviosamente la correa de su reloj. Su hermano estaba inclinado sobre el escritorio, extendiendo varios documentos frente a ella. Bueno, empezó Oliver, levantando los ojos hacia su hermana. Ya casi estamos listos. Todos los documentos están preparados, los testigos han sido informados. Solo queda elegir el momento. Beatriz asintió, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar, Oli? ¿De que no dejamos ningún rastro? Oliver sonrió con confianza. No te preocupes, hermanita. He comprobado personalmente cada detalle. Ezra no podrá librarse de esto. Beatriz respiró hondo, intentando calmar los nervios. Las últimas semanas habían sido agotadoras. Había estado interpretando el papel de una mujer rota que empezaba una nueva vida mientras preparaba en secreto un plan para desenmascarar a Ezra. Oli, empezó Beatriz vacilando un poco, confío plenamente en ti, pero nunca me has contado exactamente cómo has montado todo esto. ¿Cómo pudo Ezra creer que había recibido la herencia? ¿Cómo pudo gastar ese dinero si en realidad no existía? Oliver suspiró y se recostó en su silla. Pensé que nunca lo preguntarías. De acuerdo, te lo contaré todo. Recogió el primer documento de la mesa. Era un extracto bancario a nombre de Ezra que mostraba el ingreso de una enorme suma de dinero. Esto, dijo Oliver señalando el documento, es un extracto bancario falso. Utilicé mis contactos bancarios para crear la convincente ilusión de una herencia que llegaba a la cuenta de Ezra. Beatriz examinó el documento. Parecía completamente auténtico. Pero ¿cómo pudo Ezra gastar ese dinero si en realidad no existía? Oliver cogió el siguiente documento. Era un extracto bancario auténtico. Y aquí es donde se pone interesante. El dinero que Ezra estaba gastando era real. Se lo proporcioné con fondos de nuestra empresa. Beatriz, atónita. ¿Quieres decir que todo este tiempo Ezra ha estado gastando nuestro dinero? Oliver asintió. Exactamente. Organicé un elaborado plan para disfrazar el origen de los fondos. Ezra pensaba que estaba gastando su herencia, pero en realidad estaba gastando el dinero de los Winthrops. Pero Oli, objetó Beatriz, eso es un riesgo enorme. ¿Y si Ezra hubiera gastado demasiado? Lo tengo bajo control, replicó Oliver. Le he puesto límites a sus gastos, aunque él no lo sabe. Además, he vigilado de cerca cada transacción que hace. Beatriz sacudió la cabeza, asombrada por el alcance del engaño. ¿Y qué hay del aspecto legal? ¿Cómo explicaste la aparición de esta herencia? Oliver le tendió otro documento. Aquí están todos los documentos legales que respaldan la historia de la herencia. Contraté a un actor para que hiciera de abogado suizo. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. Beatriz escrutó los documentos, sintiendo una mezcla de admiración y horror ante la magnitud del engaño que su hermano había orquestado. Oli, esto es increíble, pero también terriblemente arriesgado. Oliver asintió. Lo sé, pero era la única forma de mostrar la verdadera cara de Ezra. Y a juzgar por su comportamiento en las últimas semanas, no nos equivocamos en nuestras suposiciones. Beatriz recordó cómo había cambiado Ezra después de recibir la Yazao, cómo había empezado a alardear de su riqueza, cómo se había vuelto frío y calculador. Tienes razón, dijo en voz baja. Ha mostrado su verdadera cara. Pero ahora tenemos un nuevo problema, dijo Oliver, con el rostro cada vez más serio. Nuestras fuentes nos dicen que Ezra ha empezado a hacer preguntas sobre la herencia. Ha ordenado una auditoría completa de sus cuentas y del historial de transacciones. Beatriz se puso tensa.
¿Está haciendo conjeturas? Oliver negó con la cabeza. No necesariamente. Quizás se esté volviendo precavido, pero eso significa que tenemos que actuar más rápido. Beatriz asintió, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a latir en sus venas. ¿Qué hacemos? Oliver empezó a reunir rápidamente el papeleo. Aceleraremos el proceso. Me pondré en contacto con nuestra gente para tenerlo todo listo mañana. ¿Estás preparada para conocer a Ezra cara a cara? Beatriz respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Sí, estoy lista. Oliver rodeó a su hermana con el brazo. Eres fuerte, Bea. Saldrás de esta. Cuando Beatriz salió del despacho de su hermano, ya había anochecido. Caminaba por las calles de la ciudad, sumida en sus pensamientos. Mañana todo cambiaría. Mañana Ezra sabría la verdad. Recordó su primer encuentro, lo fascinada que había quedado por su ambición y entusiasmo. Recordó su boda, cómo se habían jurado amor eterno. Y recordó el terrible día en que él la había echado de casa, mostrándole su verdadera cara. Beatriz sabía que estaba haciendo lo correcto. Ezra debía responder por sus actos, pero una parte de ella aún amaba al hombre que creía que era, y esa parte sufría por lo que estaba a punto de hacer. De vuelta en su pequeño apartamento, Beatriz comenzó a prepararse para mañana. Eligió un estricto traje de negocios que solía llevar a las reuniones importantes. Quería que Ezra la viera fuerte y segura de sí misma, no la víctima destrozada que él creía que era. Mientras se preparaba, sonó su teléfono. Era Oliver. «Bea, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Ezra acaba de llamar al banco suizo intentando verificar la información de la herencia». Beatriz sintió que se le hundía el corazón. ¿Y? Todavía nada. Nuestra gente allí retendrá la información, pero significa que definitivamente sospecha algo. Beatriz se sentó en la cama, sintiendo que sus manos empezaban a temblar. ¿Qué hacemos, Oli? Actuamos mañana como estaba previsto, pero prepárate para que Ezra pueda estar más agresivo o a la defensiva de lo que esperamos. Después de hablar con su hermano, Beatriz no pudo dormir durante mucho tiempo. Imaginó diferentes escenarios para la reunión de mañana, tratando de prepararse para todas las posibles reacciones de Ezra. La mañana llegó demasiado deprisa. Beatriz se levantó temprano, sintiendo que la tensión aumentaba por momentos. Se vistió con cuidado y se maquilló, creando la imagen de una mujer segura de sí misma. Antes de salir, comprobó una vez más todos los documentos que Oliver le había preparado. Cada papel estaba en su sitio, listo para revelar la verdad sobre las mentiras de Ezra. De camino al lugar del encuentro, Beatriz recibió un mensaje de Oliver. «Todo listo. Buena suerte, hermanita. Estaré por aquí si necesitas ayuda». Beatriz respiró hondo, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Sabía que sería difícil, pero también sabía que era necesario. La venganza estaba cerca, y Ezra finalmente aprendería lo que significaba ser engañado y traicionado. Cuando el taxi se detuvo frente al restaurante donde estaba prevista la reunión, Beatriz sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Bajó del coche, se cuadró de hombros y se dirigió a la entrada. A través de las puertas de cristal, vio a Esdras sentado en una mesa al fondo de la sala. Parecía tenso, sus ojos observaban ansiosos la sala. Cuando se fijó en Beatriz, una expresión de sorpresa apareció en su rostro, rápidamente sustituida por una máscara de indiferencia. Beatriz respiró hondo y entró en el restaurante. Había llegado la hora de la verdad. Estaba lista para revelar la verdad y poner fin a las mentiras y los engaños. La venganza estaba cerca y Beatriz sintió una mezcla de miedo y determinación mientras se acercaba a la mesa donde estaba sentado el hombre al que una vez había amado y que ahora estaba a punto de desenmascarar. Beatriz respiró hondo antes de entrar en el restaurante. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho.
Vio a Esdras sentado en una mesa en el rincón más alejado de la sala. Parecía tenso y golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. Cuando Esdras se fijó en Beatriz, su rostro se contorsionó de sorpresa por un momento, pero enseguida se recompuso, vistiendo una máscara de fría indiferencia. Beatriz se acercó a la mesa, sintiendo el eco de cada paso en sus oídos. «Hola, Esdras», dijo, sentándose frente a él. Ezra asintió con la cabeza, estudiando su rostro con atención. «Beatriz, me sorprende que hayas querido reunirte». Beatriz se dio cuenta de que parecía cansado, con sombras bajo los ojos. «Tengo mis razones», respondió ella, tratando de mantener la calma. «Tenemos que hablar». Ezra sonrió. «¿Sobre qué? Creía que lo habíamos resuelto todo el día que te pedí que te fueras». Beatriz sintió que le subía la ira, pero se contuvo. «Sobre la verdad, Ezra, sobre las mentiras que nos han rodeado todos estos años». Ezra se tensó, su mirada se volvió aguda. «¿De qué mentiras hablas?» Beatriz abrió su bolso y sacó una carpeta de papeles. «Sobre tu herencia, Ezra, sobre los 10 millones de euros que supuestamente recibiste». Ezra se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «¿Cómo que supuestamente? Recibí ese dinero, Beatriz. Tengo todos los documentos que lo prueban». Beatriz negó con la cabeza. «No, Ezra, era mentira. Estaba todo preparado». Empezó a colocar sobre la mesa los documentos que Oliver había preparado. Extractos bancarios, documentos legales, registros telefónicos. Ezra los miró con creciente horror. «Esto es imposible», susurró. «He estado gastando este dinero y «Te has gastado el dinero de mi familia», le interrumpió Beatriz. «Oliver lo organizó todo. Cada céntimo que has gastado procedía de los fondos de la compañía Winthrop». Ezra parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Cogió los documentos y los hojeó frenéticamente. «¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste?» Beatriz respiró hondo. «Para descubrir la verdad, Ezra. Para ver quién eres en realidad». Ezra levantó los ojos hacia ella, llenos de ira y miedo. «¿Era esto una prueba? ¿Has estado jugando conmigo todo este tiempo?» «¿No has estado jugando conmigo todos estos años?», preguntó Beatriz, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. «¿No me has utilizado por mi dinero y mis contactos?» Ezra se reclinó en su silla, con el rostro pálido. «No lo entiendes, Beatriz. Nunca supiste lo que era ser un don nadie, sentirse inferior al lado de alguien como tú». «Te quería, Ezra», dijo Beatriz en voz baja. «Te quería por lo que eres, no por tu dinero o tu estatus». Ezra sonrió con amargura. «¿Te amaba? Ni siquiera sabes lo que es el verdadero amor, Beatriz. Creciste en un mundo donde el dinero puede comprarlo todo». Beatriz se sintió que la ira crecía en su interior. «No te atrevas a hablarme de amor, Ezra. Te lo di todo, mi corazón, mi vida, mi confianza. ¿Y tú? Me tiraste como a una cosa sin valor en cuanto te creíste más rico que yo». Ezra guardó silencio, con la mirada fija en los papeles de la mesa. «No me lo creo», dijo finalmente. «No puede ser verdad». «Pero es verdad, Ezra». Llegó una voz detrás de ellos. Beatriz y Ezra se giraron y vieron a Oliver de pie junto a su mesa. Oliver se sentó junto a Beatriz con el rostro serio. «Todo lo que ha dicho mi hermana es cierto. Organizamos esto para ver tu verdadero rostro, y debo decir que no nos has decepcionado». Ezra parecía acorralado. Su mirada se desvió entre Beatriz y Oliver. «¿Vosotros habéis estado conspirando contra mí todo este tiempo?» Beatriz negó con la cabeza. «No, Ezra. Solo queríamos saber la verdad, y ahora la sabemos». Oliver se inclinó hacia adelante. «¿Sabes qué es lo irónico, Ezra? Todo ese dinero que tanto deseabas, toda esa riqueza por la que estabas dispuesto a traicionar a mi hermana, siempre estuvo delante de tus narices». Ezra frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» Oliver sonrió.
El imperio Winthrop, Ezra, es tan rico y poderoso como siempre lo ha sido, tal vez incluso más. Podrías tenerlo todo si realmente amaras a Beatrice, no a su dinero. Ezra parecía estupefacto. Se volvió hacia Beatrice, con los ojos llenos de confusión. Pero dijiste que lo habíamos perdido todo, que la empresa estaba al borde de la quiebra. Beatrice negó con la cabeza. Eso era mentira, Ezra, parte de nuestro plan. Queríamos ver cómo actuarías cuando pensaras que ya no era rica. Ezra bajó la cabeza, con los hombros caídos. No sé qué decir. No tienes nada que decir, Ezra, dijo Beatrice con firmeza. Has mostrado tu verdadera cara. Has demostrado que nunca me quisiste de verdad. Ezra levantó la vista, con lágrimas brillando en los ojos. Beatrice, por favor, cometí un error. Me cegaron la codicia y los celos, pero te quiero, de verdad que sí. Beatrice sintió que su corazón se apretaba de dolor. Una parte de ella quería creerle, quería darle otra oportunidad, pero sabía que no podía. Lo siento, Ezra, dijo en voz baja, pero ya no puedo confiar en ti. Has arruinado todo lo que había entre nosotros. Oliver puso la mano en el hombro de su hermana. Vámonos, Bea. No tenemos nada más que hacer aquí. Beatrice se levantó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Echó una última mirada a Ezra, que estaba sentado con la cabeza gacha, con aspecto completamente destrozado. Adiós, Esdras, dijo. Espero que aprendas una lección de esto. El dinero no lo es todo en la vida. El amor verdadero y la honestidad son mucho más importantes. Con esas palabras, Beatrice y Oliver salieron del restaurante, dejando a Ezra solo con sus pensamientos y remordimientos. Mientras caminaban fuera, Beatrice respiró hondo, sintiendo que un enorme peso caía de sus hombros. Oliver le rodeó los hombros con el brazo. «Lo has hecho bien, hermanita», le dijo. «Lo has hecho bien». Beatrice sonrió débilmente. «Gracias, Oli, por todo. No sé cómo lo habría conseguido sin ti». Oliver le devolvió la sonrisa. «Para eso está la familia. Siempre nos cubriremos las espaldas». Había pasado una semana desde el día en que Beatrice le había revelado la verdad a Ezra. Estaba ante las enormes puertas de la mansión de sus padres, sintiendo los nervios a flor de piel. Hasta ahora, había mantenido a sus padres al margen de toda la situación, confiando en la palabra de Oliver, pero había llegado el momento de decirles la verdad. El mayordomo acompañó a Beatrice al salón, donde la esperaban sus padres. William Winthrop III, su padre, estaba sentado en su sillón de cuero favorito leyendo un periódico. Evelyn, su madre, estaba despatarrada en el sofá hojeando unos papeles. Beatrice, querida, Evelyn fue la primera en fijarse en su hija. ¡Qué agradable sorpresa! William dejó el periódico y miró a su hija con atención. ¿Te pasa algo, Beatrice? Pareces preocupada. Beatrice respiró hondo. Mamá, papá, tenemos que hablar. Se trata de Ezra y todo lo que ha pasado en los últimos meses. Beatrice pasó la hora siguiente contándoles a sus padres el plan que Oliver y ella habían ideado, la falsa herencia y cómo se había desarrollado todo. No omitió ni un solo detalle, incluido cómo Ezra la había echado de casa cuando pensó que se estaba haciendo más rico. Cuando terminó, se hizo un gran silencio en la habitación. William parecía pensativo y Evelyn, sorprendida. «No puedo creer que Oliver se arriesgara tanto», dijo por fin William. «Utilizar los fondos de la empresa para semejante aventura». «Papá, sé que fue un riesgo», empezó Beatrice, pero William levantó la mano, deteniéndola. «No digo que estuviera mal, Beatrice. De hecho, estoy impresionado por la forma en que tu hermano y tú lo organizasteis todo». Evelyn negó con la cabeza. «Pero pensar que Ezra resultó así, siempre pensé que te quería de verdad, Beatrice». Beatrice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo también lo creía, mamá.
pero ahora sé la verdad. Evelyn se levantó y se acercó a su hija, abrazándola. Cariño mío, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. William se aclaró la garganta. Bueno, ahora tenemos que pensar en el futuro. Beatrice, ¿has decidido qué vas a hacer ahora? Beatrice negó con la cabeza. Sinceramente, no. Me siento perdida. Evelyn y William intercambiaron miradas. Sabes, cariño, empezó Evelyn, quizá no sea el mejor momento, pero hace poco he conocido a un joven muy agradable. Es amigo de Oliver, de buena familia. Quizá deberías conocerlo. Beatrice miró a su madre sorprendida. Mamá, acabo de romper con Ezra. Creo que no estoy preparada para una nueva relación. William asintió. Tu madre no está sugiriendo que te cases de inmediato, Beatrice. Es solo que quizá un nuevo conocido podría ayudarte a despejar tu mente. Beatrice se lo pensó un momento. Una parte de ella quería rendirse, aislarse del mundo y lamerse las heridas. Pero la otra parte se dio cuenta de que tal vez sus padres tenían razón. Tenía que seguir adelante. Vale, dijo finalmente. Lo pensaré. Evelyn se animó. Estupendo. Estoy segura de que os gustaréis. Se llama James Hampton y es... Mientras Evelyn hablaba de James, Beatrice se sorprendió a sí misma pensando en lo extraño que era el mundo de los ricos. Su matrimonio acababa de terminar y ya estaban pensando en una nueva pareja potencial. Esa tarde, Beatrice se reunió con Oliver en su despacho. ¿Cómo fue la conversación con tus padres?, preguntó, sirviéndoles a ambos un whisky. Beatrice suspiró. Mejor de lo que esperaba. Papá incluso nos felicitó por haberlo organizado todo. Oliver sonrió. No me extraña. Siempre apreciaba las estrategias bien pensadas. Beatrice bebió un sorbo de whisky. Oli, mamá me sugirió que conociera a un amigo tuyo. James Hampton. Oliver enarcó una ceja. Ah, James. Sí, es un buen tipo. Inteligente, honesto. Para nada como Ezra. ¿Te importa que lo conozca? Oliver negó con la cabeza. Por supuesto que no. Pero, Bea, ¿estás segura de que estás dispuesta? Beatrice vaciló. No lo estoy. Pero, ¿quizá me ayude a seguir adelante? Oliver asintió. Puede que sí. Recuerda que no le debes nada a nadie. Haz lo que creas que es bueno para ti. Un mes después, Beatrice estaba sentada en un café, esperando a James. Ya se habían visto varias veces y tenía que admitir que le gustaba. James era inteligente, atento y, lo más importante, parecía sincero. Cuando entró en la cafetería, Beatrice no pudo evitar sonreír. Hola, James. Hola, Beatrice. Se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla. ¿Cómo te va el día? Pasaron la hora siguiente hablando de trabajo, libros y planes de futuro. Beatrice se sentía ligera y cómoda a su lado. ¿Sabes?, dijo James cuando salían del café. Estaba pensando en lo que me contaste sobre la situación de Ezra. Beatrice se puso tensa. ¿Y? James le cogió la mano. Y quiero que sepas, nunca estaré contigo por dinero o estatus. Me gustas por lo que eres, Beatrice. Beatrice sintió que el corazón le daba un vuelco. Gracias, James. Eso significa mucho para mí. Pasaron 5 años. Beatrice estaba en el balcón de su nueva casa, mirando la puesta de sol. Muchas cosas habían cambiado en ese tiempo. Hacía 2 años que se había casado con James. Su relación había progresado lenta pero segura, basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Ezra. Beatrice había oído que estaba intentando poner en marcha un nuevo negocio, pero sin las conexiones de la familia Winthrop, estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Lo último que había oído de él era que trabajaba como gerente de una pequeña empresa, intentando reconstruir su reputación. Oliver seguía dirigiendo con éxito la empresa familiar, pero ahora Beatrice estaba más involucrada en el negocio. Encontró su vocación en la filantropía,
utilizando el patrimonio familiar para ayudar a los necesitados. ¿En qué estás pensando? La voz de James la sacó de sus cavilaciones. Se acercó y la abrazó por detrás. Beatrice sonrió, acurrucándose contra él. En lo mucho que han cambiado las cosas, y sobre lo que he aprendido en estos años. ¿Y qué es eso?, preguntó James. Beatrice se volvió hacia él. He aprendido que la riqueza no es lo más importante en la vida. Puede dar comodidad, oportunidades, pero no puede comprar el amor verdadero ni la felicidad. James asintió. Eso es cierto, pero también has aprendido que ser rico no es un crimen. No se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo usas y cómo tratas a la gente. Beatrice asintió. Sí, también es una lección importante. Me di cuenta de que el mundo de los ricos y el de los pobres es muy diferente. Tenemos problemas distintos, formas distintas de ver el mundo. Pero al fin y al cabo, todos somos humanos y todos queremos lo mismo, ser amados y felices. James le besó la frente. ¿Y ahora eres feliz? Beatrice sonrió, colocando una mano sobre su vientre ligeramente redondeado. Más que nunca, estaban en el balcón, viendo los últimos rayos del sol desaparecer por el horizonte. Beatrice se sentía profundamente agradecida por todas las lecciones que la vida le había enseñado. Había pasado por el dolor y la traición, pero había salido de la prueba más fuerte y más sabia. Ahora sabía que la verdadera riqueza no eran los números de una cuenta bancaria, sino el amor, la honestidad y la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y con ese conocimiento estaba preparada para afrontar el nuevo día y todo lo que traería consigo.